Hola, hola, Dios te bendiga. Hoy en este día quiero compartir un tema muy interesante para que reflexionemos en una de las armas que usa el enemigo para destruir nuestras vidas. Y es que desde mis inicios en los caminos del Señor, el Señor en su gracia me ha hablado de este tema y me ha hecho entender que es una de las cosas que yo más debo cuidarme. Y por eso lo quiero compartir hoy con ustedes, porque sé que el Señor también va a hablar a sus corazones, para que ustedes se cuiden de esta arma que usa el diablo, que es la amargura, para entrar y destruir nuestra vida. Porque una de las cosas que el enemigo quiere es que nos perdamos. Pero después de que él ve que una persona ha hecho la resolución de estar con Cristo y serle fiel al Señor, entonces lo siguiente que va a querer hacer es que seamos cristianos amargados, que seamos cristianos que no podamos caminar en amor. Y el cristiano que no camina en amor, entonces tiene una vida cristiana que es superficial y que no es real, porque los cristianos estamos llamados a crecer en caminar en amor. ¿Qué es lo que quiere Él? Que nuestro cristianismo no tenga efectividad, que no podamos participar de las bendiciones, de la gracia de Dios y del fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso esta es una advertencia bien importante. Una de las cosas que más tenemos que hacer es aprender a cuidar nuestro corazón. Porque sí, Él quiere encontrar un lugar de entrada en nuestra vida donde Él pueda venir a establecer amargura en nosotros para que nosotros no podamos avanzar y no podamos crecer y para que vayamos muriendo lentamente por dentro. Porque esto es lo que hace la amargura en cualquier persona. Y por eso en Efesios 4:26 dicen: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Te imaginas que decidieras darle un lugar, un espacio en tu casa al diablo, un cuarto, por ejemplo? Sería algo impensable y algo que nadie quiere hacer, pero eso es lo que representa esto. Cuando nosotros estamos en ira prolongada, donde nuestro enojo empieza a durar años, semanas, meses, entonces lo que pasa es que le damos un lugar, una entrada, una puerta de entrada al enemigo en nuestra vida. Y entonces no necesitamos explicar qué es la amargura, porque creo que todos lo podemos entender. Todos hemos estado alrededor de personas amargadas. Y la amargura es como una planta de maleza que va impregnando todo en la vida de la persona. Empieza y nace en el corazón, pero poco a poco se va extendiendo a tal punto que va llenando toda la vida de las personas, incluyendo su carácter, sus emociones, sus relaciones personales, familiares, con sus hijos, con su pareja, con su esposo, en su trabajo. Es algo como un cáncer que va haciendo metástasis, que va esparciéndose en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso necesitamos estar conscientes de este peligro. ¿Para qué? Para que no permitamos que esto sea parte de nuestra vida y de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo el enemigo logra que nosotros le demos entrada? Bueno, él usa personas, él usa circunstancias. Por eso, en estos días estaba meditando, que me gusta mucho escuchar esos testimonios, y he notado un patrón, que muchas de las personas que estuvieron involucradas en brujería, hechicería y todo tipo de artes ocultas tienen un común denominador, que vienen de una niñez donde fueron golpeados constantemente
físicamente y en sus emociones por sus padres o sus familiares cercanos. Es como que el diablo se encargó de usar a esas personas a su alrededor para traer aflicción, para traer golpes, para traer ira, para traer odio a sus vidas, a tal manera, a tal punto, que ellos desencadenaran un odio y una ira y una rabia tal que por eso eran más susceptibles para que el enemigo viniera y les ofreciera ser parte de su reino en la brujería, hechicería, ofreciéndoles poder y después usándolos para yendo a destruir otras vidas. Pero me di cuenta que ellos eran la víctima perfecta, la víctima vulnerable en esta situación, porque Él se encargó de llevarlos hasta ese punto, primero golpeándolos por medio de palabras hirientes, por medio de agresiones y abusos, a tal punto de llenarlos de un odio que los hacía el candidato perfecto y vulnerable para que cuando un agente de Satanás se presentara en sus vidas, ellos estuvieran dispuestos a hacer todo para ir a destruir a otras personas, porque eran gente llena de odio, llena de venganza, llena de ira. Entonces, ahí vemos uno de los modus operandis de Satanás. Usted mire las historias, escuche testimonios de personas que han salido del ocultismo, de personas que han abusado o de esos asesinos en serie o personas que están en las cárceles por crímenes de todo tipo de abusos hacia otras personas. Son gente que está llena de odio, de ira, de una amargura descontrolada porque ellos mismos fueron víctimas de una persona usada por Satanás para llenarlos de amargura. Y asimismo nosotros tal vez no llegamos a un punto de llegar a cometer un crimen de esta manera, pero es la manera como el diablo quiere tenernos a nosotros, los que estamos en Jesús. Y también, obviamente, a las personas que no conocen de Cristo, si tú no tienes a Jesús, vas a estar en amargura a menos de que empieces un caminar con Jesús, porque Jesús es el único que puede sanar nuestro corazón y liberarnos de la amargura. Pero cuando ya estamos en el Señor, tenemos que tener mucho cuidado y una conciencia muy clara de esto. Y esto es lo que yo quiero a ustedes que son mis hermanos en la fe. Quiero que ustedes cobren esta conciencia para que no se dejen engañar ni se dejen arrastrar, porque nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo, nos damos cuenta que lamentablemente en la iglesia, dentro de la iglesia, se maneja mucha amargura. Se maneja un cristianismo superficial, donde se trata con los frutos de la amargura de una manera superficial, pero no se trata con las raíces en el corazón. Y entonces las personas están controlando sus reacciones para que las otras personas no se den cuenta que están llenos de amargura, pero por debajo, por dentro, en la intimidad, ahí están hablando de otros, ahí están tejiendo venganza, ahí están en envidias, en rencores, y no nos damos cuenta que estamos siendo influenciados por esa raíz de amargura, porque esa raíz de amargura es un punto de contacto y de encuentro que el diablo usa para que operaciones de tinieblas y operaciones de demonios empiecen a fluir en nuestra vida. Ojo que lo que estoy diciendo es algo muy fuerte, pero necesitamos estar apercibidos de esta verdad. El enemigo no puede operar en tu vida a menos de que tú le des una cabida. Y la amargura es un derecho legal que él usa para hacer un punto de contacto y que demonios puedan operar
para influenciarnos a maltratar a otros, para influenciarnos a hacer cosas con intenciones vengativas, con intenciones de odio y de rencor. Y todo esto nace de un pecado en nuestro corazón, porque la amargura es un pecado que impide que la gracia de Dios fluya en nuestra vida. Y esa es la advertencia que nos dan en el libro de Hebreos. Y quiero leerla. Está en Hebreos 12:14. Dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una de las cosas curiosas de este pasaje es que responsabiliza al cristiano directamente de si permite que la raíz de amargura esté y permite que esta raíz de amargura estorbe para que alcance la gracia de Dios. Entonces dice, no sea que alguno, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nos está hablando de que nos responsabiliza directamente a cada uno de nosotros. O sea que no es una decisión ni del diablo, ni de Dios, ni de nuestro familiar, ni de aquel que nos agravió o nos ofendió o nos hizo enojar, sino que es una responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros. La responsabilidad de cuidar nuestro corazón y no permitir que una raíz de amargura entre en nosotros es solo de nosotros. Nosotros no vamos a ser responsabilizados por lo que el otro hizo, por cómo el otro falló, por cómo el otro me ofendió. Dios no nos va a responsabilizar a nosotros por las acciones de otros, pero nos va a responsabilizar a nosotros por lo que a nosotros nos tocaba hacer. O sea que nosotros no podemos usar la excusa de decir yo soy una persona amargada porque mi esposo me ha amargado y mi esposo me ha hecho la vida imposible. Yo no puedo venir a decirle a Dios, sí, yo soy una persona amargada porque en mi niñez mis papás o mi mamá o mi hermano o mi tío me hicieron esto o me hicieron lo otro. Yo no voy a poder tener esa excusa delante de Dios porque Dios nos responsabiliza a nosotros por nuestra parte. Ya la persona que hizo algo en contra de nosotros, Dios en su justicia le juzgará a él por lo que él o ella hicieron. Pero nosotros vamos a ser juzgados por nuestra responsabilidad y la parte que nos toca a nosotros. Y eso es importante que lo entendamos porque a veces pensamos que si nosotros extendemos el perdón o dejamos ir la ofensa, entonces nosotros estamos dándole a ellos esa oportunidad de que no se haga justicia y que se salgan con la suya. Pero lo que no entendemos es que el único juez justo al que todos vamos a ir a dar cuentas un día es el que nos va a cada uno, según nuestra obra y nuestra responsabilidad, nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros no vamos a ser responsables por lo que ellos hicieron, pero sí vamos a ser responsables por la parte que nos tocaba a nosotros y que Dios nos manda a hacer. Mire cómo en Efesios también nos da esta responsabilidad. En Efesios 4:30 dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura. Mire, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. De la amargura nace esto. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Y dice que nosotros nos lo tenemos que quitar. Pero esta es una responsabilidad de nosotros y dice que esto es algo que contrista al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el enemigo quiere que nosotros estemos amargados?
Bueno, en el pasaje anterior de Hebreos vimos que esta raíz de amargura contamina a los demás. Entonces, la primera razón es que Él quiere que nosotros seamos agentes de tinieblas, que estemos esparciendo la maldad, porque la amargura trae maldad. La amargura engendra malicia, gritería, enojos, divisiones, venganza, que nosotros tratemos mal a otros. No podemos caminar en amor si nosotros estamos en amargura. Y cuando un cristiano está siguiendo la voluntad de Dios y es un cristiano conforme al corazón de Dios, va a ser un cristiano que cada vez va a caminar más en amor. Ese es el sello del cristianismo. Aquel que dice que es cristiano y no camina en amor, y cuando digo esto me refiero progresivamente, porque obviamente no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso. Cada uno de nosotros necesitamos ir creciendo en caminar en amor. No quiero juzgar a nadie porque hay gente que está comenzando, hay gente que está creciendo y hay veces son perseguidos y dicen, mira, tú vas a la iglesia y andas haciendo esto. No, de esto no se trata porque todos vamos creciendo. Pero la cosa es que no vamos a ser las mismas personas que éramos al principio. Se supone que mi carácter al caminar en amor, cuando comencé, no debe ser el mismo de ahora. Si ya llevo años en el cristianismo, mi caminar en amor tiene que ser aún mayor. Tengo que crecer en mi caminar en amor. Y entonces, ¿qué pasa con la raíz de amargura? La raíz de amargura impide que el cristiano tenga la esencia del cristianismo, que es caminar en amor. El amor son los dos mandamientos que cubren todos los mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El caminar en amor es el sello de la obediencia a Dios. Un cristiano que no camina en amor, que camina en amargura, en odio, no está caminando en Cristo ni está caminando en el Espíritu Santo, sino que está caminando en la carne y está caminando en las tinieblas. Dice en Juan que aquel que dice que es cristiano y aborrece, odia a su hermano, se está mintiendo a él mismo y está negando la verdad. O sea, no es una realidad. Entonces tenemos que estar conscientes que una de nuestras responsabilidades como hijos de Dios es caminar en amor. No si nos gusta, no si nos parece, no si nos cae bien la persona, es nuestra responsabilidad. Así como tenemos multitud de privilegios al ser hijos de Dios, tenemos una herencia, tenemos su favor, su gracia, sus dones, su unción, su poder, tantas bendiciones que son incontables, aquí no las podría contar, pero también tenemos responsabilidades. Como todos los hijos tienen responsabilidades cuando son parte de una familia, cuando son parte de un legado, todos los hijos tienen responsabilidades y la responsabilidad de todo hijo de Dios es caminar en amor. Y entonces cuando nuestro corazón está amargado, no podemos cumplir con esa responsabilidad. La esencia misma del evangelio se pierde en esa persona. Y esto lo tenemos que entender muy claro. La esencia misma del evangelio no puede estar operando en la persona porque está operando las tinieblas. Cuando permitimos que una raíz de amargura venga a establecerse en nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que el diablo no quiere que nosotros caminemos en amor y que seamos gente amargada. Y por eso Él va a usar personas para herirnos, sí en la iglesia, sí en nuestro trabajo, sí en nuestra propia casa. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia de que nuestra responsabilidad es perdonar y dejar ir la ofensa, perdonar y orar por los que nos persiguen, tener un corazón para obedecer a Dios y para dejar ir toda maldad que quiera venir a establecerse en nuestro corazón, para que podamos realmente ver la recompensa
y la remuneración y la bendición que viene de un cristiano que camina con su corazón guardado en Cristo. Tenemos que aprender a guardar nuestro corazón en Cristo y en Dios, porque es una realidad que no solo es el diablo, sino también hay personas que están amargadas, que están heridas o que son malas de por sí. O sea, esto es una realidad, no lo podemos negar. Hay personas, nos vamos a encontrar con personas malas, aún dentro de la iglesia. Hay personas que, dice la Biblia, son cizañas, hijos de Satanás. Son personas que nos van a querer dañar, pero nosotros debemos dejar que la justicia sea en las manos de Dios y nosotros cuidar nuestro corazón. No permitirnos entrar en ese mismo juego de odios, de venganzas, de divisiones, de pleitos. ¿Por qué? Porque entonces ahí no vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo no es tonto. Él no quiere un cristiano que camine en poder. ¿Usted cree que el enemigo quiere que cuando un cristiano entra a un lugar el Espíritu Santo entre con él? Obviamente no lo quiere. Él quiere cristianos que estén desasociados del Espíritu, porque un cristiano que no tiene amistad con el Espíritu Santo no tiene poder, no tiene dominio propio, no tiene paciencia, no tiene amor, no tiene benignidad. No podemos tener una vida en poder, en autoridad, que pueda ir en contra de las tinieblas si caminamos en odio y en rencor. Él quiere que nos andemos peleando en las redes sociales, que andemos escupiendo odio por todo lugar, según defendiendo la sana doctrina, defendiendo nuestras ideas y nuestras posturas doctrinales, y que andemos atacando a la gente con un corazón amargo. Eso es lo que Él quiere, porque el enemigo no quiere cristianos caminando en el poder de Dios. No podemos caminar en el poder de Dios si nosotros permitimos que las otras personas nos amarguen o que las circunstancias nos amarguen. Y entonces, la razón que el enemigo quiere que andemos en amargura es porque nos volvemos agentes de las tinieblas dentro de la iglesia y dentro del ámbito donde nos movemos. Él quiere que nosotros seamos personas que andemos haciendo el trabajo de Él, porque dice la Biblia que la amargura contamina a otros. Él quiere que andemos contaminando a otros y que andemos destruyendo y derribando en lugar de edificando a la gente. Él quiere que con nuestras palabras nosotros lastimemos a otros, hiramos a las personas, y no que con nuestras palabras levantemos, animemos, edifiquemos y demos palabra al cansado. Él quiere que nosotros seamos agentes encubiertos de Él, aunque ni nosotros mismos podamos saber que estamos obrando para las tinieblas. Dios nos libre de eso, hermanos. Y a mí siempre esto me ha dado mucho temor, porque recuerdo la maldición que le cayó a la serpiente en el libro de Génesis, al animal. Le cayó al animal la serpiente sencillamente porque se dejó usar por el diablo. La serpiente fue maldecida para arrastrarse en el polvo de la tierra. El animal, solo porque permitió que el diablo la usara. Y esto porque la serpiente tenía una característica que al diablo le servía, que era la astucia. Entonces el diablo vio que la serpiente era un animal que le iba a permitir y iba a ser muy apto para el plan que él tenía. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces van a haber cosas que él ve propicias en nuestra vida para usarnos, y esa es la amargura, una de ellas. Y si nosotros permitimos que el enemigo use nuestra vida como instrumento, después maldiciones van a caer sobre nosotros, como le pasó a la serpiente por dejarse usar. Entonces este es un tema que es un poco fuerte de hablar, pero yo se los hablo porque es lo que el Señor me ha hablado a mí, y es una de las cosas que yo trato de tener mucho cuidado y lo quiero compartir para que usted no se deje engañar también. Porque sí, nos vamos a enfrentar incluso a circunstancias de injusticia dentro del ministerio. Gente nos va a pagar mal por bien. Vamos a vivir muchas cosas, pero nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón, porque si no lo hacemos, entonces vamos a caer
en ser instrumento del enemigo, y yo sé que ninguno de nosotros quiere eso. Pero bueno, si pasan situaciones, que todas las vamos a pasar, donde nos ofenden, donde son injustos, donde nos traicionan, donde nos pagan mal por bien, ¿qué debemos hacer? Y es por eso muy importante que primeramente nosotros oremos cuando somos heridos, oremos cuando somos ofendidos y empecemos a cultivar un corazón que deja ir la ofensa. Y esto quiero decirle que es un estilo de vida. Necesitamos empezar a cultivar este estilo de vida y necesitamos empezar a arraigarnos muy bien nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo, para que nosotros podamos tener una perspectiva diferente cuando nos enteremos que la gente está hablando mal de nosotros o que nos ofenden. Necesitamos nosotros empezar a tener tanta identidad en Cristo que tengamos el estilo de vida de dejar ir y de ver a las personas como personas que no entienden realmente quiénes somos nosotros o están siendo engañados o todavía no han crecido lo suficiente o son personas que también están heridas y necesitan sanidad, son personas que no tienen a Cristo, por lo tanto están en tinieblas. No tomar todo tan personal, no porque alguien nos diga algo ya tomarlo como una verdad y algo personal y volvernos personas que nos permitimos herirnos por todo. Personas ultra sensibles que no nos pueden decir nada porque de una vez permitimos que la amargura entre a nuestra vida, sino fomentar un estilo de vida de dejar ir. Y al principio, dependiendo de tu temperamento, hay para unos que son más, que todo les resbala y les vale, ¿verdad? Pero hay otros que son de pronto más sensibles a la ofensa. No sé, dependiendo de tu personalidad es lo que más te va a costar, pero te cueste o no te cueste, lo importante es que tú pases ese proceso de ir conscientemente buscando este estilo de vida. Cada vez que te ofendan no es tan importante, lo importante es lo que Dios dice de mí. Cada vez que te hagan algo malo, bueno, Señor, dejo esta situación en tus manos para que tú me hagas justicia. Cada vez que una persona te haga mal, tú decir o te ofenda, tú decir, Señor, yo lo voy a perdonar porque no me quiero llenar de amargura y de maldad. Entonces tenemos que tener un estilo de vida que deja ir, que perdona, que no toma las cosas tan a pecho, que entendemos que nosotros estamos peleando por algo más grande, que vale más la pena nuestra relación con el Espíritu Santo, con Dios, que no queremos perder las cosas grandes y hermosas que nos va a dar Dios por una persona que nos haga algo malo. ¿Y qué debemos hacer entonces? Ir a orar, decirle al Señor que nos perdone, porque la amargura es un pecado, la falta de perdón es un pecado. Esto lo tenemos que entender, hermanos, esto es un pecado. No es algo que si siento lo hago, si no siento no lo hago, algo opcional. No, esto es un pecado. Por eso si nosotros nos dejamos llenar de amargura o tenemos falta de perdón, tenemos que confesarlo como un pecado y de ahí empezar a orar por esa persona. Ora todo el tiempo que puedas por esa persona, porque eso va a ir quitándote ese odio y ese rencor hacia la persona, y tienes que concientizarte y reflexionar en esta verdad para no permitir que nada te robe todo lo que Dios quiere darte, porque el enemigo es un ladrón y él lo que hace con la amargura es eso, robarnos. Cuántas personas yo no he visto que tienen un llamado fuerte, que tienen un ministerio tremendo y la amargura les roba la unción, les roba su llamado, les roba el lugar del propósito que Dios quiere hacer con ellos. Es algo tremendo, como yo he visto que que Dios mismo ha edificado grupos y ministerios para impactar vidas, para salvar almas, y la amargura entre los integrantes ha hecho que eso que Dios ha levantado se desintegre y se deshaga, porque no supieron lidiar con la amargura, con la falta de perdón.
Quiero decirles que eso es lo que es vivir en comunidad. Cuando vamos a ser parte de una comunidad de fe, como la iglesia, o cuando tenemos que lidiar con gente, siempre vamos a enfrentarnos a todo tipo de personalidades y a todo tipo de gente. Y necesitamos nosotros tener una conciencia de que el enemigo va a estar buscando cómo robarnos por medio de la amargura. Y esta es una alerta que yo quiero darte hoy. No dejes que el enemigo te robe. Hay que perdonar, hay que dejar ir la ofensa. Y quiero terminar con ese pasaje de Efesios donde estábamos leyendo que dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y dice: antes sed, como quien dice, en vez de eso, en vez de andar en amargura, enojo, ira, más bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Es un mandamiento, tenemos que perdonar como Cristo lo hizo con nosotros. Entonces tenemos que empezar a pedirle al Señor: Señor, danos amor para amar aún a los que nos hacen cosas, para amar aún a los que nos hieren, a los que nos deshonran, para los que nos ofenden, para los que nos agreden. Necesitamos pedirle a Dios, porque no es por el bien de ellos, es por el bien de nosotros. El perdón, Dios lo dejó no para el bien de nuestro agresor, sino para el bien de nosotros mismos, porque ya les expliqué que si entramos en amargura, todas las cosas que pueden pasar. Entonces espero que esto te ayude mucho y que siempre, sobre todo mi intención es que siempre andemos con esta conciencia. Tal vez tú ahorita no estás sufriendo de esto, pero cuando vengan circunstancias que te quieran amargar, tú siempre estate consciente: no lo voy a permitir, voy a mantener mi corazón limpio. Que Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente video.